Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a enseñar a realizar esta hermosa bolsita para las niñas con sus flequitos. Está muy bonita y fácil de realizar. Te voy a enseñar a hacer el tutorial. También con su asa integrada. Y pues pasamos al tutorial. Bueno, aquí vamos a iniciar haciendo un aro mágico. Así. Vamos a iniciar a hacer 3 cadenitas y dentro del arito vamos a hacer puntos altos. 3, 4, 5. Bueno, vamos a hacer en total 16 puntos altos contando con la cadenita. 16, cerramos el arito y cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado. Hacemos una cadenita y cortamos para cambiar de hilo. Y así ya nos queda el circulito, el círculo de nuestra flor. Bueno, vamos a continuar con este color. Eso lo voy a poner aquí. Vamos a hacer punto alto. Vamos a hacer 3 cadenitas. Y vamos, aquí mismo vamos a hacer el punto popcorn. Así. Vamos a hacer 2 lazadas. Y vamos a sacar. Y sacamos aquí así. Dejamos una cadenita y pasamos al siguiente espacio, al siguiente punto alto y hacemos 1, 2, 3. Así. Jalamos y nuevamente jalamos el gancho. Una cadenita y nuevamente en el siguiente punto alto y vamos escondiendo el hilo Jalamos el hilo, lo pasamos, 2, 3. Así. Ahora jalamos, metemos el gancho una vez y a la segunda y ahora sí una cadenita. Y así nos tienen que ir quedando en cada punto alto. Vamos a ir haciendo un punto popcorn. Bueno. Y aquí con un punto deslizado. Así. Una cadenita y cortamos. Y así ya nos va quedando el centro de nuestra bolsa, de nuestro girasol.
Bueno, aquí voy a continuar con el color amarillo. Voy a hacer así, de este lado. No, subir 2 cadenitas y vamos a hacer punto alto, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así. 2, 3 puntos altos, contando las cadenitas tenemos 4. Ahora sí lo cerramos todo completo, cerramos el punto y hacemos una cadenita. Nuevamente en el siguiente espacio vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos altos, pero a medio cerrar. Ahora sí lo cerramos todo por completo. Una cadenita y nuevamente al siguiente espacio 1, 2, 3, 4 y lo cerramos todo. Y hacemos una cadenita y así vamos a ir haciendo todo el alrededor de nuestra flor. Son 3, 4, cerramos el punto, cerramos y hacemos una cadenita y ahora cerramos aquí con punto deslizado, así, y hacemos una cadenita para cortar. Y así nos tiene que ir quedando nuestra flor, nuestro girasol. Bueno, aquí ya vamos a empezar a formar la bolsa. Yo voy a empezar aquí con este color. Voy a empezar haciendo 1, 2 cadenitas, 3 y aquí vamos a hacer un punto alto. Así. Con las cadenitas son 3 puntos altos. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Así. En cada espacio de la flor vamos a ir haciendo bueno, aquí son 1, 2, 3 y ya en el siguiente, en el cuarto, vamos a formar la esquina, que son 3 puntos altos, 2 cadenitas, más 3 puntos altos en el mismo lugar. Sí. Y aquí ya formamos la primera esquina de nuestra bolsita que va a ser cuadradita. Bueno, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 y vamos a formar la siguiente esquina y así vamos a ir haciendo de 3, una esquina, 3, una esquina hasta formar las 4 esquinas y terminar aquí.
Bueno, aquí ya hicimos la última esquina que nos faltaba. Ahora vamos a unir en la tercera cadenita con punto deslizado, así. Y bueno, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y vamos a pasar al siguiente espacio y vamos a ir haciendo lo mismo. Como aquí ya hicimos, esta es la base para nuestra bolsita. Vamos a continuar haciendo así las vueltas, dependiendo del tamaño que ustedes quieran hacer la bolsa. Yo aquí le voy a dar 2 vueltas más haciendo lo mismo, 2 vueltas más, que en total serían 3 vueltas con esta. Bueno, voy a terminar de hacer mis 2 vueltas que me faltan y regreso. Bueno, aquí ya casi estoy por terminar mi tercera vuelta. Ya hice la primera, la segunda y la tercera vuelta. Con mis 3 puntos altos y vamos a cerrar aquí en la tercera cadenita con punto deslizado, así. Y así ya nos quedó nuestro cuadradito para nuestra bolsa. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente espacio, la siguiente vuelta. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y ahora en cada punto alto vamos a ir haciendo un punto alto. No vamos a dejar nada de espacio. Punto alto sobre punto alto. Así. Bueno, voy a avanzar a la esquina para explicarles. Bueno, aquí ya llegué a la esquina. Ahora aquí en las cadenitas vamos a hacer punto alto. En total vamos a hacer 5 puntos altos. Son 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, solo en la esquinita aquí. Ahora sí continuamos punto alto sobre punto alto. Y así vamos a continuar dándole todo alrededor. Solo recuerden que aquí en esquina son 5 puntos altos, aquí en el mismo lugar. Y ahí puro punto alto. Y así vamos hasta a dar la vuelta hasta terminar aquí. Bueno, aquí ya casi vamos a cerrar la vuelta. Cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado. Así. Y así nos quedó ya esta vuelta de puro punto alto. Bueno, ahora vamos a continuar una vuelta más con puro punto bajo. Aquí ya hicimos una cadenita, ahora pasamos al siguiente espacio y puro punto bajo vamos a ir haciendo.
En cada punto alto que hicimos, vamos a ir haciendo punto bajo. Así. Bueno, voy a continuar hasta llegar aquí a la esquina para mostrarles. Bueno, aquí estamos en esquina. Tenemos los 5 puntos altos. Bueno, voy a hacer dos. Este es en el 1, 2. Y en el tercero, que es el que quedan a la mitad, ahí voy a hacer 2 puntos bajos así. Ahora en los 2 que faltan, solo uno. Así. Como son 5 puntos altos, dejamos 2 y el que es el quinto, que sería 1, 2, 3. En medio aquí vamos a hacer los 2 puntos bajos juntos. Y ahora sí continuamos punto bajo por todo alrededor. Solo recuerden que siempre el que está en medio de los 5 puntos que hicimos, puntos altos, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos juntos. Aquí casi estoy por cerrar la vuelta. Y aquí la cerramos con punto deslizado. Hacemos un puntito y cortamos ya el hilo porque ya aquí ya terminamos nuestro cuadradito para nuestra bolsa. Miren, así se ve muy bonito. Yo no la quiero muy grande porque mi hija no la quiere grande, me dijo que la quiere chiquita, así que así este tamaño está bien para ella. Bueno, y aquí ya tengo la segunda parte. A la segunda parte le dejan un poco de hilo más o menos grandecito porque la vamos a coser. Yo la voy a coser. Bueno, yo aquí ya voy a unir la bolsita. Esta es la otra parte que ya tenía hecha. La vamos a poner por el revés de este lado. El derecho que tiene que quedar hacia la mesa. Y vamos a poner esta igual también. Revés con revés. Y voy a empezar aquí en esta esquina de donde el hilo me quedó como aquí donde terminé, por aquí donde terminé, y yo lo pasé con una aguja aquí donde hicimos los 2 puntos bajos juntos. Ahí lo pasé en medio de los 2 puntos bajos. Bueno, y aquí vamos a ubicar también. Aquí tenemos los 2 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y aquí estaba el tercero. Aquí tenemos los 2 puntos bajos. Y aquí voy a empezar a unir. Metemos el gancho aquí. Y como aquí tengo los dos, en medio de los dos, ahí voy a unir y voy a unir con un punto bajo, así. Porque voy a dejar este lado, que este lado va a quedar donde va a estar abierto. Voy a unir todo lo que es alrededor hasta llegar a esta esquina. Bueno, yo aquí lo uní con un punto bajo entre los 2 puntos bajos que habíamos hecho aquí en la esquina juntos con los 2 puntos bajos de la otra esquina del otro cuadrado. Bueno, ahí lo uní con un punto bajo y ahora voy a coser. Voy a coser todo alrededor hasta llegar a esta esquina. Solo voy a dejar este lado donde va a ser la boca o la abertura de mi bolsa.
y voy a ir cosiendo punto por punto. Tenemos este con este y así voy a ir cosiendo todo alrededor. Y este con este. Y así voy a ir cosiendo todo alrededor hasta llegar hasta esta esquina. Bueno, aquí ya terminé de unir toda lo que es mi bolsita. Aquí terminé de la última que le di. Bueno, esta no lo voy a cortar porque aquí voy a hacerle unas 3 o 4 vueltas de puro punto bajo alrededor de toda mi bolsa, pero con este mismo hilo sin cortarlo. Aquí lo voy a aquí le voy a hacer los puntos bajos alrededor de la bolsita, puro punto bajo. Bueno, así voy a hacer todo alrededor de toda mi bolsita, puro punto bajo. Le voy a hacer como que serían unas 3 vueltas de puro punto bajo y ya al final ya voy a hacerle lo que es la asa, pero ya cuando tenga todo alrededor mis puntos bajos, que sería de este lado empezaría, pero eso les muestro ya cuando tenga terminado mis puntos bajos. Bueno, aquí yo terminé de dar ya mis vueltas de puntos bajos. Yo le di 3 vueltas. Se ve que son 4 con la que habíamos hecho de la base de la bolsa, pero ya le di 1, 2, 3. Son 3 vueltas. Ahora voy a hacer la asa de la bolsa. Bueno, como aquí es donde cerramos, yo le voy a hacer 1, 2. La voy a pasar acá con punto deslizado. Le voy a pasar 2 puntos deslizados aquí y voy a hacer 1, 2 cadenitas. Voy a girar y ahora aquí voy a empezar a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos para formar el asa de la bolsita. Son 2, 3, 4 y 5. Y entonces quedaría la mitad de la costura que hicimos. Bueno, ahora hago una cadenita, giro y voy a empezar nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Nuevamente una cadenita y giramos. Y voy a empezar nuevamente. 1, 2,
Y así ya, sin- bueno, así vamos a ir completando hasta tener el tamaño que deseamos, del tamaño del largo de la asa o el tirantito de nuestra bolsa. Voy a terminar de hacer mi tirantito o la tira de la asa de la bolsa y continúo para enseñarles cómo ponerla acá de este lado. Bueno, aquí ya terminé de hacer toda mi tira de lo que es la asa de mi bolsita. Ya la terminé toda, ya se la medí y ya me dijo hasta dónde, qué largo la quiere. Y bueno, ya solo aquí voy a hacer un punto así para que no se vaya a salir el punto. Le saqué el hilo. Bueno, y ahora vamos a ponerla toda derechita así para que así como empezamos aquí la vamos de este lado, así se va a ir, la vamos a poner para que no nos vaya a quedar torcido, no nos quede feo. Y ahora aquí vamos a coserla o hacerle con puntos deslizados o puntos bajos. Ahorita veo cómo le voy a hacer, pero tengo que ver dónde quedó la unión. Aquí se ve dónde quedó la unión. Entonces seguimos esta línea y llegamos aquí, que aquí sería la mitad. Entonces voy a agarrar de aquí donde está, me marca, voy a agarrar 2 puntos para acá y 2 puntos para acá porque tejimos 5 puntos. Bueno, voy a ver que me quede derechito, la misma, del mismo lado. Y ahora voy a ponerlo aquí así. Ok, voy a pasar el gancho aquí para darle la vuelta y poder unirlo para que no se me mueva. Voy a hacer un punto bajo y así voy a ir uniendo con un punto deslizado, así, este punto con el que sigue, punto deslizado, y este punto con este punto, punto deslizado, y ahora el último punto que sería con el punto final de acá donde está nuestro tejido. Aquí le voy a remachar con 2 puntitos para que agarre bien. El último le voy a hacer un punto bajo así, jalo el hilo para asegurarlo bien y aquí le acomodo. Y pues ya así, miren, nos queda la bolsita ya terminada de los 2 lados, su asa. Bueno, voy a remachar el hilo aquí y ya se las muestro todo. Y bueno, pues ya así ya es como quedó nuestra bolsita ya terminada. Yo aquí le voy a ver si le puedo adaptar un cierre como a la mitad o le pongo
una perlita aquí para que sea como un botón y se trabe. Bueno, aquí yo le voy a poner unos flequitos, ok, en la parte de aquí abajo, pero se los voy a poner con este color, que fue el que hicimos el centro. Y tengo estas perlitas de plástico que se las voy a poner. Las voy a ir poniendo. Mi hija quiere que tenga flequitos, pero no muy grandes, sino chiquitos. Así que le voy a poner estas bolitas abajo con el flequito. Y vamos a, bueno, como aquí tenemos la esquina, yo se lo voy a poner aquí. Se lo voy a pasar, le voy a hacer un nudo en medio para que no se mueva tanto. Y ahora voy a meter el hilo en la perlita. Como no está muy grueso, está delgado el hilo, se mete rápido. Pero con un gancho de la cabecita, o no sé cómo le digan, chiquita, sí se puede pasar bien. Bueno, yo la primera la voy a dejar así, no con mucho espacio, sino poquito. Y aquí le voy a amarrar. Sí, le voy a hacer el nudito para que no se salga la perlita o la bolita. Y este lo voy a ir cortando, no lo voy a dejar así largo, lo voy a dejar más chiquito. Bueno, ya cuando los tenga todo terminado, ya yo los corto. En el siguiente aquí voy a dejar, bueno, como aquí se ve donde cosimos, está 1, 2, en el tercero voy a pasar el siguiente. Y voy a hacer lo mismo a la mitad del hilo más o menos, ya le hago un nudito para que no se mueva mucho. Y metemos la bolita en el hilo en la bolita, así. Bueno, este ya está más chiquito, ya le daría un poquito más de espacio, como así. También lo pueden hacer más largo. Mi hija no lo quiere tan largo, ella lo quiere chiquito, cortito el flequito. Así que voy a intentar hacerlo pequeñito. Y bueno, y aquí está el segundo. Bueno, así voy a ir haciéndolos todos y al final se los muestro ya cuando haya terminado de hacerlos todos. Bueno, yo aquí ya terminé de ponerle los flequitos a la bolsita. Así ya quedaron. Pues se ve bonita. Así mi hija no los quiere, porque de hecho en el patrón que yo estaba viendo tiene los flecos más grandes. Y mi hija me dijo, no, yo no los quiero así, yo los quiero así chiquitos. Así que pues a gusto como el cliente lo pida, pues ya así se lo hacemos, ¿verdad? Y pues ya así nos quedó terminada nuestra bolsita. Espero les haya gustado. Les haya gustado el tutorial de cómo se realizó y pues para que la realicen también ustedes. Está muy bonita para las niñas.
Está muy bonita. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.